si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Le doy la bienvenida y le agradezco por haber estado el viernes con nosotros a Héctor Ramírez, colaborador, escrito en La Razón, exsecretario de la Vicepresidencia del Estado, expresidente del directorio de Entel, siempre hijo del huracán Ramírez, un sindicalista ejecutivo minero. No se puede contar la historia de los movimientos sin nombrar a Huracán Ramírez. Estoy con su hijo. Agradezco a Héctor por habernos acompañado el viernes. Héctor, para nosotros es fundamental decir gracias, más que pedir, agradecer. Gracias, Claudia, por la invitación. Soy un asiduo seguidor desde hace mucho tiempo del periódico, ahora de tu programa, del programa de los compañeros que hacen en la mañana. Un periodismo de seriedad también. Creo que en ese sentido logra orientar de cierta manera lo que está sucediendo en la coyuntura nacional, internacional. Segundo, te agradezco también por la invitación el día viernes. Estamos en el mes de la Pachamama. Tenemos una raigambre muy profunda nosotros en ese sentido como país, de agradecer a la Madre Naturaleza principalmente todo lo que nos da. Y este mes es donde tenemos que aprovechar para hacer eso, ¿no? La vida que tenemos. Así es. Y tercero, sí, agradecerte también por la mención que haces a mi padre. Parte de un equipo en realidad, ¿no? De una generación que ha marcado nuestra historia en el país. No es solamente él, creo que ha sido parte de todo un equipo de compañeros, compañeras. Una sola compañera, ¿no? Destaca ahí Domitila, digamos como del sector minero. Pero ahí tenemos a varios otros compañeros, compañeras, que lastimosamente muchos de ellos ya no están con nosotros, pero que sí han marcado una parte de nuestra historia. Son parte de nuestra historia. Hay que ver cómo está ahora también nuestra central obrera. Esto último que pone sobre la mesa, Héctor, nos habla de un antes y un después también. No sé si peco de nostálgica cuando miro el recorrido del movimiento, de los movimientos mineros, y hoy me hago un par de preguntas respecto del mapa hoy, no solamente de los mineros, sino en general de los movimientos sociales. Tiene una cara visible que es el movimiento al socialismo, está debajo de, encima de, al lado de, es decir, no se entiende el movimiento al socialismo sin las decisiones, sin la participación de estos movimientos y con el peso específico que tienen los mineros. Pero los mineros no se los puede encasillar en una sola palabra, no se los puede poner en una sola caja. ¿Cómo estás viendo, Héctor, hoy la fotografía de los movimientos sociales y en concreto el peso de los mineros? No puedo sacar de mi cabeza el debate en la caída de Evo Morales, cuando un minero le dice, que le digan en la policía, que le digan los militares. Los que tenían que decirle. A Evo le habrá sorprendido, pero Morales confió enormemente en las Fuerzas Armadas y luego le sugirieron que renuncie. No sé cuánto habrá confiado Evo Morales en la policía y luego le sugirieron que renuncie. Pero una voz minera me pone esto en cuestión y lo pongo sobre la mesa como un antes y un después. No sé si para ti tiene ese peso, Héctor. Sí, o sea, no esperas, ¿no?, de tu compañero, de tu aliado,
Pero creo que hay que ver los momentos también en ese sentido de la Central Obrera. Creo que hasta el 1985 ha tenido una trayectoria la Central Obrera. Yo recuerdo que... Del Bolivia se nos muere. Sí, alguna vez que fui por la Federación de Mineros, que la fuente de la COF es la Federación de Mineros, básicamente, en 1947, cuando se funda. Primero se funda la Federación de Mineros, luego recién la Central Obrera. Es el momento del auge de la minería, se viene la Revolución del 52. Te decía, cuando iba por la Federación de Mineros, los periodistas estaban por ahí, porque era la voz, y estaban en el Palacio de Gobierno. Era el poder estatal y el poder político. El poder político lo llevaban los mineros, la Central Obrera Boliviana. Creo que eso ha durado hasta 1985, te decía, con la caída de la Comibol principalmente. Y el único líder que tenemos durante casi 30, 35 años es don Juan Lechín. ¿Y el 21060 lo pones como un punto también definitivo? Pero también es como que el proceso a nivel mundial y el proceso que se viene también para Bolivia tiene sus consecuencias. Se desarma todo este movimiento minero. Muchos de ellos migran, una parte al Alto, otra parte al Chapare y una parte quizá menor a Santa Cruz. Por eso no es extraño ahora ver barrios en el Alto con nombres de mineros. Creo que eso también ha marcado en cierto grado las vanguardias que luego han surgido también. El 2003... Porque con ellos se van estrategias políticas sí, también, o sea, ¿no? cuando uno ve al Evo, también le ves al Filemón, ¿no? Que también acompañó, digamos, en ese sentido en el Chapare. Entonces creo que eso también hay que ponerlo en evidencia, como que se traslada estos principios también a estos 3 departamentos. Pero a partir de ahí siento de que en la Central Obrera comienza un proceso de desgaste y empieza a surgir también otro movimiento, el movimiento indígena campesino, que no viene desde el 85, viene un poquito más atrás, pero el 2006, con la llegada de Evo a la presidencia, es la nueva vanguardia, el movimiento campesino. Estoy vía Zoom junto a Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo de CELAC Ecuador, máster en Economía del Desarrollo, para hablar de Ecuador. Estoy aquí, Nicolás, junto a Héctor Ramírez, que ha trabajado mucho tiempo en la vicepresidencia del Estado, pero conoce mucho de los movimientos sociales en el sentido amplio que hay en América Latina, así que hacemos un trío. Si te parece, Nicolás, ¿todo bien con el sonido? Sí, sí, muy bien, gracias. Buenos días, Claudia, Héctor. Un gusto estar aquí nuevamente, Claudia. Excelente. Excelente. Comenzamos la mesa con Nicolás. Hemos hecho una pequeña introducción sobre Ecuador, sobre la violencia. Este último capítulo, que no es aislado, muestra un Ecuador que está en esta espiral de la violencia, en un tiempo preelectoral, en medio de una crisis política, en medio de mucha incertidumbre en Ecuador, en un Ecuador polarizado también, donde el narcotráfico es como el río, ¿no?, sobre el cual estamos todos en América Latina. Me preocupa, no sé bien cómo entrarle al tema, estoy muy desesperanzada. ¿Cómo lo ves, que tienes más cercanía, más información, más herramientas, Nicolás? Sí, Claudia, mira, yo hace algún tiempo hemos conversado aquí en el programa, en algunos medios de Bolivia lo veníamos diciendo. El Estado ecuatoriano no tiene una salida clara, básicamente porque los estamentos de control, la fuerza pública está absolutamente capturada por el narcotráfico, ¿no? Esa captura del Estado, no solo por bandas de corrupción, sino por bandas ya delictivas de alto nivel, como es el caso del narcotráfico. En caso concreto, si queremos ejemplificar,
narcotraficante alias Fico, que le conoce, que ya creo que está haciéndose famoso en toda América Latina, ha capturado estamentos del Estado de alto nivel, policía básicamente, yo creo que algunas partes de la Marina ecuatoriana, pero la policía está absolutamente permeada. Y el ejemplo más claro es que tienen la capacidad o tienen la voluntad de interferir incluso en las elecciones. Ya con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, yo creo que es el punto culminante o es un parteaguas para decir, bueno, el Estado ya no puede, no porque no tenga la fuerza, sino porque en realidad la policía y el narcotráfico se han mimetizado. O sea, se está haciendo una sola estructura criminal, diría yo pongo el ejemplo siempre de Colombia, ¿no? El peor momento durante el uribismo en que el ejército y los paramilitares trabajaban de la mano, ¿no? Trabajaban de la mano, recordará tal vez la audiencia este asesinato tremendo de Jaime Garzón, el colombiano, en el año 99, es un asesinato, diría yo, creo que es un terrorismo de Estado, es un asesinato en que participa grupos delincuenciales como los paramilitares y también el Estado, con el ejército, en ese caso en Colombia. Yo creo que lo de Fernando Villavicencio no está muy lejos de eso. Y lo del alcalde, ojo, Fernando es el caso más mediático, pero ha muerto un alcalde de una ciudad importante como Manabí. Mueren también concejales políticos de ciudades medianas, ¿no es cierto?, pequeñas. Entonces el problema es muy serio. Yo no creo que sea un problema de política, ¿no? De la permeabilidad de la política al narcotráfico. Es un problema del gobierno. El gobierno no puede ejercer el poder legítimo que le ha dado la sociedad porque me parece que está chantajeado. Tiene un chantaje evidente y no sabemos cuál es ese chantaje, pero si tú te fijas en las últimas horas, el gobierno ha decidido trasladar a alias Fito, al principal cabecilla de este grupo delincuencial, los choneros, que se llaman en Ecuador, que tiene muchos indicios de ser uno de los responsables de todo este esquema de violencia, ¿no es cierto? Le acaban de trasladar a una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué no lo hizo antes? Va 2 años en el ejercicio del poder. ¿Por qué no lo hizo antes? Automáticamente sale la respuesta. Me parece que el gobierno nacional tiene vínculos con estas estructuras, no sé si vínculos de negocio, pero al menos tiene un vínculo de chantaje. O sea, hay información que se conoce, que la Policía Nacional conoce, que las bandas conocen y que no le deja actuar al gobierno. Básicamente yo no diría que es inoperancia, sino hay un problema de, como te decía, los estamentos de control y las autoridades están capturadas por el crimen organizado. Me da un vértigo enorme ver nuevamente estas imágenes que estábamos compartiendo en las cárceles de Ecuador, que me trae obviamente la sombra de estas cárceles en Bukele, ¿no es cierto? Donde hay, por Dios, una imagen que a mí me duele porque queda reducido el ser humano, ¿no? Al margen de que sean delincuentes con sentencia, sin sentencia, o que sean fronteras entre África y Europa, es decir, tener tantas personas en esta condición me duele, me da miedo también, porque esto aparece como un modelo de exportación, ¿no? Hagamos así porque es la única manera de acabar con la violencia y el hablar de esta mano dura, del balazo que se merecen. Ayer escuchaba a un candidato, ¿verdad? Decir el balazo que se merece. Caray, nadie se merece un balazo, nadie. De lo contrario, perdemos ya las orientaciones, las coordenadas mínimas para una vida en paz, en justicia. Creo que no es ojo por ojo, diente por diente, y mañana los vamos a reventar a balazos, mañana esto va a ser el lejano oeste. Héctor, ¿qué dices? Sí, escuchándole a Nicolás, diciendo que el papel del Estado, del gobierno, es muy importante. Hay que tomar muy en cuenta el hecho de que gobiernos débiles
parece que provocan este grado de descomposición de la sociedad también. Dos países creo que aquí en Latinoamérica marcan, ¿no? México y Colombia, como mencionaba Nicolás, que tienen este tipo de característica. No se escuchaba hace mucho tiempo esto de asesinar a algún candidato. Siento que está recorriendo este malestar en Latinoamérica y los gobiernos, digo, incluye a nuestro gobierno, creo que de alguna manera cediendo en algunas partes frente a la delincuencia. Yo me pregunto a Nicolás, ¿cómo están viendo la salida ahora con estas elecciones? Que por los datos, aparentemente la candidata, no recuerdo bien el nombre, es la compañera creo que seguidora del presidente Correa, la que sería la que gane, son una gestión de 2 años. ¿Qué propuestas tiene ella para salir de este problema de violencia prácticamente, ¿no? Está nuevamente con nosotros, pero en otra función, Ivette Espinosa. Ayer la entrevistamos, anteayer, hace un tiempo, como viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, pero hoy la vamos a entrevistar en su nueva autoridad, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, que ha lanzado una serie de informaciones en este último tiempo. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Claudia. Siempre un gusto estar en el programa y bueno, tener ese recibimiento con música, ¿no? Siempre me hace reír o me llega al corazón, así que muchísimas gracias, Claudia. Es lo mínimo cuando nuestros invitados se toman la molestia de venir hasta esta montaña. Y vamos a lo que vinimos, que creo que es una buena noticia, y es que los indicadores en el sistema financiero, no todos, pero hay algunos que son positivos. La mora, a menos que usted me diga lo contrario, directora, tenemos una de las moras más interesantes en la región. ¿Qué es la mora? En realidad es nuestra virtud de nosotros, quienes tenemos compromisos con un banco, con otro, de pagar, es decir, que somos puntuales. ¿Es verdad? Sí, es interesante ver los indicadores. Luego, además de haber tenido este conflicto por el tema de la intervención del Banco Fácil, ¿no? Que bueno, se ha sabido manejar, ¿no es verdad? Los bancos también han podido, se les ha transferido a los bancos cartera, depósitos, entonces eso podía mermar la confianza de los consumidores financieros, de los clientes, pero los indicadores nos muestran que este impacto no ha sido el que se esperaba, sino tan funesto como se esperaba. Tenemos un crecimiento en los depósitos, por ejemplo, del 4%. Tenemos a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional tenemos crecimiento también en la cartera, en los créditos, pues, ¿verdad? Comparándonos obviamente con el 2020. ¿Por qué? Porque ahí veníamos de un tema complicado, ¿no? La pandemia, una serie de aspectos. Y el tema de la mora es importante. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad del crecimiento que se ha dado en la cartera, en la participación que se tiene, es gracias a los créditos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social. Algo que siempre nos han cuestionado, ¿no? Decían, no, esta colocación en sectores tan difíciles, además, ¿no es verdad?, como es el sector productivo, va a generar que la mora se incremente. Y vemos que no, la mora es precisamente, el índice de mora es la cartera que tenemos en mora sobre el total de la cartera, y eso alcanza solamente pues a un indicador del 2.4%, que es importante señalar, 2.7%, que está por debajo del promedio de Latinoamérica, que está en un 3.5%. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gente, las personas, están pagando, ¿no es verdad?, los créditos que han obtenido. Y ahí es importante señalar que esto es un buen indicador, porque también no vamos a decir que no ha crecido, la mora ha crecido, pero no en una medida acelerada. Y además de crecer esta cartera en mora, las previsiones, es decir, el respaldo que tienen que poner las entidades financieras por aquellos créditos que posiblemente no se recuperen, alcanza un indicador de 139%, es decir,
39% más del total del 100% de la cartera. Estamos con un cuadro ahí en la pantalla sobre la mora y previsiones, ¿no? Ahí hay un promedio de la región, tenemos un índice de mora al 30 de junio de 2023, con el promedio de la región y el promedio de Bolivia, y al lado la cobertura de la mora con previsiones al 30 de junio, igualmente mora y previsiones. Estamos entonces con estos datos confirmados, ¿no, Ivette? Sí, y como podrás observar, como te decía, estamos con un 2.7 que está por debajo del promedio de la mora de la región. Y la previsión, que es la cobertura que tú tienes por estos créditos que dejan de pagar, es de 139, es decir, que estás por 39% más por encima de la cartera en mora. Los datos que han salido en estos últimos días, semanas, indican también que en La Paz, esencialmente en La Paz, hay una mayor puntualidad con el pago, es verdad. Y hay otro tema también que quedó como un elemento permanente en estos últimos años, y es que las mujeres somos más cumplidoras en el pago de nuestras deudas, de nuestros créditos, ¿es verdad? Sí, efectivamente, es cuando vemos el tema de la mora, siempre las mujeres tenemos una mora por debajo, ¿no? Que de lo que es, somos buenas pagadoras. Cumplimos, digamos. Cumplimos, y si vemos también en el tema ahorita no tengo el cuadro, pero en el crédito de vivienda, por ejemplo, de interés social, las que más acceden a esto son mujeres, y que eso genera una mejora en todo lo que es la familia, ¿es verdad? Entonces ahí es importante ver también que dentro de lo que es la otorgación de créditos, el 14% de ese crecimiento ha sido por créditos otorgados para el tema de la vivienda, que eso beneficia a toda la familia, ¿es verdad? Entonces eso es importante, y ahí también pues el hecho de que haya un fondo de garantía para el tema de vivienda de interés social que te permite acceder al crédito sin poner un pie, antes te pedían por lo menos un 20%, ha facilitado y ha posibilitado también sin aumentar el riesgo, porque eso era lo que te dicen, ¿no? Si tú no pones algo para adquirir, pues verdad, de tu parte, el riesgo es mayor. Así está. Ahí están los créditos de vivienda de interés social en millones de bolivianos y porcentajes para que los podamos comentar, Ivette. Como te decía, se ha tenido un crecimiento del 14%. La mayor cantidad de los créditos han ido a la compra de vivienda, estamos hablando de un 73%. Y sobre todo mujeres, ¿no?, que se lanzan en estos créditos. Sí, eso también es importante. Se ha beneficiado a más de 97,000 familias ya con estos créditos de vivienda, que lo que posibilitan es mejorar las condiciones de vida que se tiene, ¿no es verdad? Entonces ahí es importante señalar que esta política es importante con estas tasas de interés que son reguladas. 5.5%, 6.5%, y esto es interesante porque permite a largo plazo ahorro, y no me sorprende que las mujeres estén en primer lugar en las interesadas en dar un techo propio a una familia, porque si bien cuesta al inicio, luego hay un techo, ya no hay que ocuparse del alquiler ni del anticrético, ya hay un techo y el resto ya será menos difícil, ¿no? Sí, y a veces por eso cuando se hace la medición del impacto que tiene el crédito a la mujer, no se puede ver ese impacto, ¿no? Porque dicen, bueno, hemos dado un crédito a una persona que vende dulces, por ejemplo, para vivienda, y sigue siendo vendedora de dulces, pero lo que tú no ves es que con ese crédito ella ha podido generar pues ese ahorro que le ha permitido que su hijo ya no sea vendedor de dulces, haya podido tener otra carrera. Entonces a veces no vendimos. Hay movilidad social, ¿no? Ese impacto, creo que es una tarea de ver ese impacto que se tiene, ¿no es verdad? Especialmente las mujeres que utilizan esos recursos para mejorar el tema del futuro de sus hijos, ¿no? Eso es importante. Ahora, algo que hay que destacar es que más del 50% del ahorro está en La Paz. O sea, los paceños somos ahorradores. Gracias a Jessica Saravia nuevamente, porque ya conoce nuestros estudios, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, AJ. Gracias por estar acá y por tomarse el trabajo de venir hasta esta montaña. ¿Todo bien? Sí, hoy hay un tema que nos reúne y es
casinos ilegales. Yo no, hasta ahora no me imagino cómo funciona esto. Casinos ilegales que funcionan con la ayuda de los famosos influencers y TikTokers. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros en la tarea de fiscalización de verdad nos ha llamado mucho la atención que se ha generado desde, bueno, la pandemia, muchos casinos y juegos en línea, ¿no? Sin embargo, hemos visto con sorpresa y preocupación también que TikTokers e influencers han estado publicitando estos lugares de apuesta ilegal que no cuentan con la autorización de la Jota y por lo tanto no tienen supervisión, ¿no?, para saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, de acuerdo también a nuestras competencias y la información que hemos podido obtener, estos casinos en línea están funcionando a través de grupos de Telegram, de WhatsApp, a través de TikTok, en los cuales te piden que tú apuestes una cierta cantidad de dinero y generalmente gana la gente la primera vez. Y esa primera vez que ganan te dicen que vuelvas a apostar aquello para generar más bonos y que te van a dar el resultado de todo lo que ganes después de los 30 días. Por supuesto, fecha que no llega, ¿no es cierto? Por supuesto. Nunca. Es muy interesante cómo esto continúa siendo que no tienen una cara tan visible. Recuerdo, Jessica, que hace algunos años habían estas cajas de juego, ¿no es cierto? Estas casas de juego donde uno entraba y habían las máquinas una al lado de otra y estaban hombres, mujeres, grandes, chicos, y dele a la máquina y las monedas y uno escuchaba el ruido. Hoy ya no tengo en mente, o ando por otras calles, no sé, pero ya no tengo en mente estos centros. ¿Han desaparecido o son casas donde hay una puerta cerrada y adentro funciona? ¿Cómo está el estado en general de estos casinos? Es decir, ¿puede haber casinos legales y los ilegales? ¿Qué porcentaje ocupan? ¿Cuál es el mapa entre casinos legales y ilegales? Bueno, primero tal vez informar que no está prohibido el juego. A veces la gente tiene esa percepción porque en Bolivia no encuentras como en otros países, ¿no es cierto?, un montón de salas de juego y casinos. Y eso tiene un motivo muy específico, ¿no? Es el tema social que estos lugares generan. Uno puede hablar de un juego en el Perú, que estamos aquí cerquita de hablar, el juego en Bolivia. Nosotros tenemos una lógica en que, si bien esta actividad no está prohibida, es una actividad que tiene que ser absolutamente controlada por los colaterales que muchas veces se generan. Y creo que la mayoría de la población efectivamente se ha quedado con esa lógica, ¿no?, de entrar a salones grandes con máquinas, con muchas luces, mucho ruido, salones que además tenían inclusive una cierta iluminación especial como para que la gente esté todo el día. Y comida y alcohol, de manera a quedarse ahí, ¿no? Y cuando uno agarra el vicio, amanece y uno está ahí y hasta 24 horas después la persona puede seguir ahí, ¿no? Es tremendo el efecto psicológico. Claro, ¿no? exactamente. La gente, en realidad, ¿no?, que iba a estos lugares permanecía muchas horas. Sabemos de familias que han perdido inclusive sus propiedades, ¿no?, y se han destruido familias. Sin embargo, obviamente esta lógica ha cambiado. ¿Por qué? Porque el 2010 se promulga la Ley 060, que es la que crea la Jota para controlar y fiscalizar este tipo de actividades de azar, y establece que si bien el juego no está prohibido, tiene que cumplir requisitos. Nosotros regulamos todo lo que es el casino en tierra, que es justamente esas salas de casinos, pero también lo que es el casino en línea, porque obviamente ha avanzado la tecnología, ha avanzado la sociedad y ahora desde tu dispositivo tú puedes acceder a cualquier juego. Hemos generado normativa que permite establecer los requisitos técnicos para operar en Bolivia. Sin embargo, ninguno de estos casinos que hoy están siendo promocionados en redes cuenta con autorización. Es más, y es importante advertirle a la gente, van a ver en una de las imágenes, por ejemplo en esta, han tratado de generar supuestamente una licencia con la bandera boliviana que no tiene ni las condiciones ni las características de las licencias otorgadas por la Jota. Absolutamente falso, porque si ustedes además ven, no está ahí el logo de la Jota, ¿no?, que es la única entidad con la atribución a nivel nacional de poder dar la autorización. Perfecto. Y estábamos viendo, podemos retroceder un poquito, Joaquín, a una imagen también, a una captura, creo, de lo que está sucediendo en las redes sociales, lo que nos lleva a otro tema. Ahí está, miren. Amigo, todo está bien, el dinero ha llegado, mientras me ocupo de escribir
tu dinero, conozca este enlace para poder administrar el dinero mientras esperamos los resultados. Puedes leer el artículo que hice. Bueno, para empezar la redacción ya le pongo 0, ¿no? Puede ser útil para ti si quieres seguir trabajando conmigo. Y hay la foto de los dólares sobre la verdad y mentira del dinero. Como ya es mi cliente, quiero compartir mis pensamientos. O sea, esto es trucho por donde se lo vea, pero hay gente que puede caer en esto. ¿Cuál es la alerta, sobre todo en redes sociales y también, Jessica, la regulación? Porque es algo que nos venimos preguntando y hemos hecho la consulta a expertos, conocedores de redes sociales sobre la normativa. Es decir, la actividad en digital avanza y la normativa no avanza al mismo ritmo en todo. Entonces, se puede generar muchos abusos con nuestra identidad, nuestros datos personales, nuestra privacidad, llegando a estos temas, ¿no? ¿Tenemos las herramientas suficientes para poder poner orden en este mundo digital? Yo creo, Claudia, que una de las mejores políticas que podemos asumir en cualquiera de las áreas como Estado, como gobierno, es justamente la política preventiva. Y es justamente eso lo que nos lleva a nosotros a poder advertir a la gente que estos sitios de juegos, porque son muchos, no son juegos autorizados y no son legales. ¿Y cuál es la consecuencia aquí? Lamentablemente la gente está siendo estafada, ya nos han llegado a nosotros unas denuncias, pero ¿qué pasa con la estafa? Si nosotros no regulamos, ¿no es cierto? Si nosotros no hemos autorizado aquello y es algo que es ilegal, entonces, por supuesto, no podemos tomar ninguna acción al respecto. ¿Y eso qué significa? Ni devolver el dinero estafado. Mucho menos devolver el dinero estafado. Entonces, el problema es que la gente que está pensando que estos lugares son legales, mañana, si quiere hacerse devolver el dinero, va a tener que iniciar un proceso penal. Si yo estuviera en Buenos Aires, le diría a Álvaro García Linera, ¿qué hace, pibe? Pero como no estoy en Buenos Aires, le voy a decir bienvenido, ex vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, siempre un intelectual curioso en todo lo que está sucediendo en la región, en el mundo, con énfasis en la economía. Entiendo este último tiempo, lo hemos visto en un interesante diálogo junto a Jorge Richter, bien mediado por mi colega Gringo González. Gracias, Álvaro García Linera, por estar nuevamente acá. Claudia, buenos días, y a todas las personas que nos ven, muchas gracias por la invitación para dialogar sobre Argentina. Quien sí está en Argentina es Ariel Basteiro, no le voy a decir hola pibe, le voy a decir embajador Ariel Basteiro, bienvenido, gracias por estos minutos, por participar acá en este Piedra, Papel y Tinta. Bueno, yo voy a decir lo fácil, y es que este candidato que comienza como un panelista en la televisión termina adquiriendo mucha fuerza con poca estructura realmente política, termina arrasando, termina siendo, y lanzo aquí la hipótesis, el bebé de la crisis kirchnerista y de la crisis macrista y de la polarización y de la grieta y del desencuentro y de los discursos de odio y la falta de habilidad política para llegar a una Argentina fuera de la crisis, fuera de esta borrachera financiera, fuera de este hueco que está atrapando a Argentina. Creo que han tenido un bebé, la crisis kirchnerista y la crisis macrista. Se llama Milei. No sé si estoy exagerando, yo dije lo fácil. ¿Qué pasó, embajador? ¿Cómo interpreta estos primeros resultados? Yo primero hablaría de un Frankenstein bebé, porque fue claro que se creó a partir de, como bien dijiste, como panelista de televisión, no un inocente panelista de televisión, porque tuvo el apoyo de grandes empresarios. De hecho, es consultor de esos mismos empresarios, algunos de ellos dueños de medios, y esto hizo que obviamente haya tenido durante los últimos 2 años quizás el político o la persona hablando de política con mayor presencia en los medios de comunicación, y obviamente tenemos claro cómo influyen a veces los medios de comunicación en la opinión pública y en una opinión pública desinformada o manipulada, como sucede en Argentina. La sorpresa creo que no es tal, no es tanta sorpresa. Se hablaba de antemano, de hecho nuestra
vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hace algunas semanas atrás, planteó que íbamos a una elección de 3/3 y que esa elección de 3/3 también se definía seguramente por poca diferencia en una segunda vuelta, o sea que esto no lo vamos a definir en octubre, se va a definir seguramente en noviembre en una segunda vuelta. Hay que decir también que entre el primero y el tercero hay 2 puntos de diferencia, 2,5 puntos de diferencia, son números muy ajustados que puede llegar a suceder cualquier cosa en la primera vuelta, en octubre, a partir de la militancia del trabajo que seguramente tanto Unión por la Patria o Cambiemos van a comenzar a hacer y seguramente van a mellar en el voto que pudo haber conquistado Milei. Se habló en alguna entrevista hasta de privatizar la línea aérea bandera, ¿no? Aerolíneas Argentinas, en fin. No me sorprende a mí que los jóvenes estén en esta espiral, en esta nueva espiral política, porque cabalmente lo que reina es crisis económica, es falta de empleo, falta de esperanza en los bolsillos, lo dijo García Linera hablando de Bolivia, ¿no? Cuán importante es tener certezas en la economía para poder avanzar hacia lo otro, ¿no? El bolsillo, sí, el bolsillo es la primera consideración. Perón decía que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo y que era muy difícil lograr procesos electorales exitosos y la situación económica no es buena. Bueno, un poco también es la otra parte que también hay que terminar de analizar con lo que está pasando en Argentina. Pese a todo esto, creo y tengo confianza que hay como un resurgir de militancia y de preocupación a partir de estos resultados, con lo cual yo creo que va a haber más activismo en los próximos 2 meses hasta octubre y que se llega a una segunda vuelta en una definición ajustada como nos tienen acostumbrada prácticamente todas las elecciones en el mundo, ¿no? Con 1, 2, 3 puntos de diferencia. El poder oficialista se moverá, la estructura ligada a Milei también y por supuesto el mundo macrista con Bullrich de candidata también lo hará. Álvaro García Linera, ¿sorprendido por lo que ha sucedido el domingo o era más o menos lo que estaba previsto? Era previsible, Claudia. Era previsible desde hace por lo menos 6 meses hasta 1 año atrás. A partir de una fórmula maldita, pero que ayuda a ubicarse en el mundo. Crisis económica, más moderación ante la crisis, más peleas internas, catástrofe. Y esa fórmula maldita se dio en Argentina, lamentablemente. Como conversabas con el embajador, y un saludo muy fraterno y cariñoso al embajador de Argentina en Bolivia, Ariel. Argentina ha atravesado un periodo de una debacle económica que comenzó el año 2017 y se asentó con la pandemia. Cuando uno se fija en las gráficas, Argentina perdió entre el año 2017 y el 2020 el 50% de su Producto Interno Bruto. La mitad de la economía se desplomó. Comenzó Macri, 2 años terribles, del 17 al 19, y el 20 entra Fernández y la pandemia en el mundo entero obliga a caer aún más. Y eso ha producido desafección, malestar. Si a ello lo sumas que la presidenta Cristina Kirchner dejó Argentina con el 30% de su población pobre y hoy estás con el 42% de su población pobre. Me acuerdo cuando llegué en el exilio, el dólar paralelo, no oficial, estaba a 60 pesos. El 2020. El 20. En enero del 20, 60 pesos. Hoy está en 660, hasta 700. Sí. Estás hablando de hoy 1000% de devaluación del peso no oficial. El oficial se ha devaluado un 500%, pero el no oficial, el que maneja la gente cotidianamente, hasta el 1000%. Eso produce una sensación de pérdida muy grande y enojo y malestar. Y por eso creo que la población ha sancionado a Macri. Su delfín, Horacio Larreta, le ha ido muy mal.
pero también ha sancionado a Unión por el Pueblo, que ha tenido una pérdida notable de votantes, casi 6 millones de votantes frente al 2019. Álvaro, hablaba de las peleas internas, crisis económica y en un poder oficialista una crisis interna y una gestión moderada. Podríamos decir que no hubo la gestión adecuada, que les faltó, que no supieron gestionar la crisis económica. Ese es el segundo componente de esta fórmula malvada, y es que frente a la gravedad de una crisis que afecta a la gente más pobre, a los precarios, ¿no? A la inmensa mayoría de los argentinos, un gobierno progresista tiene que tener la fuerza y la voluntad para tomar medidas audaces. Un gobierno progresista llega al gobierno no porque las cosas están bien. Llegamos al gobierno cuando están mal las cosas, cuando los neoliberales fracasan, cuando la derecha fracasa. Y entonces hay mucha esperanza depositada en un gobierno progresista. Pero si el gobierno progresista, por distintas circunstancias, la pandemia, la guerra en Ucrania, no toma medidas fuertes que reviertan esa tendencia a empobrecimiento de la sociedad, ese es un gobierno moderado o administrativo, entonces te desplomas, pierdes adhesión, la gente se decepciona. Y cuando la gente se decepciona, tiene bronca contra todos, luego busca algo. Uno no puede vivir decepcionado toda la vida. Va a buscar una salida. Y si el progresismo, que es la izquierda, digámoslo en sentido boliviano, en Argentina, no te da una solución práctica, efectiva a tu malestar, a tu frustración, a tu empobrecimiento, la gente va a virar hacia salidas que te ofrezcan, aunque de manera ilusoria, una salida rápida. Y eso es Milei. Más de un politólogo habla de esta tendencia al péndulo, ¿no? Más de un autor habla de esta búsqueda que va oscilando entre la izquierda y la derecha. ¿Será que estamos bajo esta misma línea o no cree tanto? Es una explicación fácil, que no tome en cuenta el momento concreto. No va a haber péndulo en México. No va a haber péndulo. ¿Por qué? Porque en México se administró bien la economía. Un gobierno progresista se consolida y Cristina gobernó dos gestiones y el presidente Néstor gobernó una gestión cuando la economía te va bien, cuando el progresismo resuelve los problemas cotidianos de la gente. Hay péndulo cuando ni unos ni los otros resuelven. Y en este caso no es un péndulo que se fue a la derecha o al neoliberalismo tradicional, la reta, se fue al extremo. Si tú sumas los votos de la reta más Bullrich más Milei, estás hablando que más o cerca del 60% del electorado está optando por posiciones más radicales que la tradicional. Y eso es muy preocupante. Y el tercer factor que yo creo que ha incidido en Argentina, y los menciono mirando a Bolivia, para decir, ojo, tengamos cuidado. El tercer factor que ha incidido de este triángulo o fórmula maldita es las peleas internas. Una vicepresidenta que no se llevaba bien con el presidente, que hacían cortocircuito, que se decían las cosas públicamente enfrentados, también provoca desafección de tus militantes, porque no veo un norte claro. Grave crisis económica que no tenemos en Bolivia todavía, pero gobierno moderado, que sí lo tenemos, y peleas internas en el partido de gobierno son una fórmula que te lleva a una derrota electoral que esperemos, hay 2 meses por delante, un poco más, pueda ser revertida, porque lo que ha habido es un ejercicio previo a las elecciones. Las elecciones van a ser en octubre. Pero ya te está señalando, es como una encuesta gigantesca y obligatoria de por dónde van las tendencias sociales muy, muy importantes, y tienes 2 meses para intentar resolver al menos 2 cosas. Dejar la moderación y enfrentar de manera puntual, concreta, rápida, práctica, el problema de la crisis económica. Inflación.
no se puede ganar con una inflación del 110%, en ningún lado. Hay que intentar bajar la inflación a un 80, a un 70 y decir, miren, bajamos 30 puntos, el siguiente año bajamos otros 20 y a fines del 24 llegamos a 30% de inflación. Una ruta creíble que llegue al bolsillo de la gente, que es lo que ahorita más le angustia al ciudadano común en Argentina: la inflación, la precariedad laboral, la pobreza. Y encima tenemos al actual ministro de Economía como candidato a, es decir, no sé si es la ruta más esperanzadora en estos momentos. Embajador, pongo sobre la mesa estos puntos adicionales. Voy a parafrasear un par de ideas que ha difundido Alfredo Serrano, director de CELAC, doctor en Economía, ha ido planteando estos temas, sobre todo en estos últimos días. Dice, y lo voy a resumir para que dialoguemos más, que ha ganado el FMI, aunque no esté en la boleta, ha ganado el Poder Judicial al no tener a Cristina Fernández en la boleta, ha perdido el centro, porque la ciudadanía puede ser conservadora en algunos puntos y progresista en otros. Se ha perdido la idea de hacer política creyendo que todo puede arreglarse con alianzas por arriba. No todo resultado electoral es resultado de una campaña, y quien ganó, sí, fue Milei, pero hay que pasar de subestimarlo, no terminar tampoco en sobreestimarlo, es decir, se subestimó la candidatura, hoy se la sobreestima, otra vez el péndulo respecto de este candidato, digo yo, con muy escasa estructura política. Lo que hay que hacer, dice Serrano, es entenderlo, es caracterizarlo y finalmente Unión por la Patria, que pierde mucho. Fíjense en este dato, del 19 al 23, 5.5 millones de votos, no es poco. Juntos por el Cambio ha perdido entre el 19 y el 23. El partido de Macri. Así es, 1.5 millones, totalmente superado por el efecto Milei, dice Serrano. Ganó también Juan Grabois, 1.4 millones de votos. Es que ganó dentro de su propio camino, ¿no? Con menos marketing, con una ruta ideológica más nítida, más radical también, y se abre la alta fragmentación partidaria, ¿no? Y a estos tres bloques, dice Serrano, y termino con esto, hay que sumarle los que no fueron a votar, que es un pedazo grande, y los que votaron por otras opciones. Así que está todo abierto, todo por definirse con estas tendencias ya establecidas. ¿De acuerdo con alguno de estos puntos, embajador? Con muchos de esos puntos totalmente de acuerdo, es un buen análisis. Yo lo que también hay que tener en cuenta y hay que decir es que las situaciones no pudieron ser controladas en la macro y en la microeconomía, en la mayoría de los casos, la inflación, el dólar. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, producto de que los gobiernos de Cristina, de Néstor, e incluso el de Alberto con sus frenos y con sus actitudes, reconoce el establishment, el mundo financiero, los fondos buitres, la corporación judicial, que cualquier gobierno que provenga del espacio nacional popular pone en peligro sus ventajas, sus dádivas y el modelo de país que ellos quieren. Por eso que trabajan mucho, día y noche, 24 por 24, trabajan para esmerilar, desgastar las acciones de gobierno que pudo haber hecho se pudieron haber hecho durante casi estos últimos 4 años. Ahí hay un enemigo muy, muy poderoso que trabaja permanentemente, como quizás en ningún otro lado, porque está dependiendo el tema de la deuda, de esa deuda abismal que nos dejó Macri, está dependiendo los recursos naturales que Argentina tiene, y que lo que no se quiere es que se tomen actitudes soberanas. La primera parte se va, la primerita, con Eva Ceballos, con B chica y Z, especialista en psiquiatría del Centro de Salud Mental San Juan de Dios. Muchas gracias, Eva, por estar acá, gracias por venir,
presencial es otra cosa. Gracias por llegar hasta esta montaña. Hoy hablamos, decía yo en una introducción, de una etapa que debería ser maravillosa, que es la tercera edad. La tercera edad se asume en muchos casos como ya estamos viejos, ya nos vamos a morir, y no debería ser así. La tercera edad para mí representa, será porque me estoy acercando, representa un momento de madurez, de esplendor, de acumulación de cariños, de conocimientos. Es un momento en el que uno puede desarrollarse con plenitud, pero no sucede eso. Bienvenida y gracias por interesarse en el tema. Muchas gracias y gracias por la invitación. Me encanta su montaña, por cierto. Es hermosa, ¿verdad? Es hermosa. Hay un paisaje lindísimo acá, es verdad. Sí, y algo así, no sé, viene a mi mente el término, pues sí, la adultez mayor es también, le haremos una semejanza a una montaña, ¿no? Porque el trayecto puede ser que haya sido duro, haya sido quizás más placentero, con paisajes, qué sé yo, parajes muy lindos, pero en la adultez mayor tiene toda la razón que la persona tendría que disfrutar ya de su trabajo, ¿no? Disfrutar de la vista que ha creado, del esfuerzo que ha tenido en su trayecto. También es cierto que en la adultez mayor requerimos todos como sociedad saber cómo tratar a nuestros adultos mayores, ¿no? Y nosotros mismos también saber cómo conducirnos en esta etapa. Todos llegaremos a la tercera edad. Bueno, sí, exacto. Y en esta etapa, pues sí hay situaciones en las que la persona es vulnerable a tener fluctuaciones en su estado anímico, en su estado físico, ¿no? Eva, ¿a partir de qué momento, de qué edad entramos en la tercera edad? Al margen de lo que se establece en cada país, en términos ya más científicos, ¿cuándo entramos en la tercera edad? Bien, ya hablando de términos más científicos, es bueno que nosotros sepamos que a lo largo de nuestra vida y de nuestro neurodesarrollo, le llamaremos, tenemos lo que llamamos podas neuronales que se producen en ciertas etapas de la vida. En la adultez mayor, cerca hay una poda neuronal, es difícil decir una edad específica, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pero este proceso de podas neuronales en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, nos permiten adaptarnos a los nuevos desafíos que vamos a enfrentar en la siguiente etapa, ¿no? Por ejemplo, la etapa que tiene un lactante no es la misma que un niño que está aprendiendo a caminar o a hablar. Entonces allí se produce una poda neuronal para quitar algunas habilidades que tenía un lactante, como qué sé yo, percibir la leche materna. Pues un niño que está aprendiendo a caminar, a hablar, ya no necesita eso, lo que necesita es hacer neurodesarrollo hacia el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del caminar. Se eliminan esas habilidades. Exacto. Y se encienden otras. Y se encienden otras. Cuando hay un proceso alterado en esta poda neuronal, similar a una poda de plantita, que se cortan de más algunas partes o de otras crecen demasiado, allí se producen las alteraciones mentales. Entonces, volvamos al punto, ¿no? ¿Y de qué me está hablando la doctora? Sí, claro. El proceso de adultez mayor, vivimos la última poda, ¿no? Ya no es que crezcan muchas áreas, le llamaremos así, pero sí se empieza a producir un deterioro. Se puede empezar a producir desde los 50, 55 años, pero eso también depende de qué estilo de vida uno haya tenido, claro, ¿no? Claro. Entonces... Y perdón, Eva, lo que está en la mente también, porque se dice que antes a los 40 una ya era una abuela, una doña, los 30, decía, ¿no? Hasta ¿verdad? Y la mente manda sobre el cuerpo. Hoy en día hay personas y vemos en la farándula las estrellas de 60, de 70 y están simpatiquísimas, cuidando su cuerpo, lúcidas. Entonces hay quien dice que los 50 hoy son los 60, que los 40 son los 50, qué sé yo. ¿Es verdad? Sí, hay un fenómeno que se está produciendo. Pues si nosotros nos comparamos a nuestras generaciones anteriores a esta edad, muy probablemente nuestras generaciones, nuestra mamá, nuestra abuela, probablemente se veían mayores, ¿no? Entonces sí se está prolongando la calidad de vida, la esperanza de vida. Y lo que influye mucho a nivel mental y la salud mental es también las reservas cognitivas. Por eso se pide que en la vida uno pueda ser muy activo, no solo académicamente o intelectualmente, ¿no? Sino también a nivel físico, actividad física, relaciones sociales. ¿Por qué vivimos más, Eva? Bueno, es algo que todavía la ciencia no ha podido explicar, pero puede estar relacionado con el proceso de replicación que también ocurre en nuestros genes, ¿no?
Si una persona ha tenido una característica antes, puede ser que en las siguientes generaciones esa característica aparezca más antes y se replique por más tiempo. Por ahí la juventud, la evolución de la medicina también. La evolución, ¿no?, de la medicina. Entonces, eso está alargando el proceso de vida, la calidad de vida y la esperanza de vida. De ahí que en nuestro centro, en nuestro querido San Juan de Dios, podemos ver personas que, qué sé yo, tienen trastornos mentales en adultos mayores, pero la calidad de vida se ha prolongado tanto y tiene una calidad de vida mucho mejor gracias al ingreso de la medicina y a saber qué hacer con ellos. ¿Dónde queda el Centro de Salud Mental San Juan de Dios? ¿Cómo se financia? ¿Para quién es? A ver, el carnet de identidad de este centro, Eva. Mis ojitos hacen estrellas. San Juan de Dios es una red enorme a nivel internacional. No somos una gran familia San Juan de Diana. Hemos empezado en España y se ha ido por todo el mundo. De ahí que va a haber San Juan de Dios, todos somos parte de la familia. ¿Cómo se financia? Básicamente somos financiados por actividades inicialmente de la iglesia, ¿no? Después de eso, pues se han estado haciendo pues convenios, atenciones sin fines de lucro principalmente. Pero asociaciones en cada país de pronto. Prácticamente, de inicio se podría decir que han sido como, la red de apoyo era mismo San Juan de Dios, pero ahora pues somos autofinanciados, ¿no? Somos nosotros los que intentamos financiar todas nuestras atenciones, ¿no? ¿Y es un centro de salud mental? Es decir, ¿no acogen, digamos, a personas de la tercera edad o sí? ¿Cuál es el contacto, cuál es el relacionamiento con la gente de la tercera edad? Atendemos todo tipo de problemas de salud mental y trastornos de salud mental, entendiendo que los adultos mayores estamos en edad vulnerable, así como los niños, ¿no? Los extremos de la vida. Nuestra atención se extiende a todos. Sí tenemos quizás más afluencia de estos extremos de la vida. Perfecto. Por derechos humanos a nivel mundial no se permiten como que acogidas definitivas en centros de salud mental, porque sería como estigmatizar y alejar a personas que tienen trastornos mentales. Pero hay la figura de sí darles acogida y protección a algunos de nuestros pacientes que no han tenido familias o han sido personas abandonadas. Solamente acogen a personas de la tercera edad con problemas mentales, digamos, con trastornos mentales. Y que no tengan un lugar, bueno, a dónde volver. Eso ya no es tan viable, porque como le digo, sería estigmatizar a la persona. En todo caso, si hay una persona que tiene trastornos mentales, así sea adulto mayor, corresponde vivir en una zona, en una casa, en un hogar, o en última instancia en una residencia, lo más parecido a una casa. Ni adultos mayores ni personas con trastornos mentales tendrían que vivir en centros psiquiátricos o de salud, ¿no? Y hoy estoy junto a Cristian Benítez, que no es negro y blanco, esta vez Estoy chullita, solo no sé está el si blanco. negro o blanco y con otro color. Nos turnamos con el marito, o sea que ahora está el semiblanquito nomás. Y Claudita, esta gracias vez, por recibirme. no, Cristian, Gracias. es un placer, esta es tu casa. Gracias. Esta vez no estamos con Marco Lavallén, la última vez sí vinieron los dos y cantaron Porque te quiero a ti. Porque te quiero, con Qué esa voz de lindo. Marco Lavallén cantando Serrat. Estamos reponiendo ese concierto. Les pero fue Claudita, bien, ¿no? Nos fue muy bien, por suerte pudimos voltear taquilla en el Luna. Hace unos meses, en marzo fue ese concierto, y decidimos hacer la locura de reponerlo, esta vez con 2 noches. Otra vez Excelente. Marquito está llegando este domingo de Cochabamba, y vamos a ensayar, bueno, ya tenemos sacadas casi todas las canciones, pero vamos a ensamblarlas. 50 me decías, 50 canciones en 2 noches de concierto, 25 en una noche y 25 en la otra Excelente. noche. Sin repetirse. Sin- Aunque yo o decía, sea, no vamos a faltará. repetir los grandes éxitos al Exactamente, final. No Esa es faltará la que... la más, el la que ojalá, nos pide. tenemos que cantar ambas noches, si no Claro. nos asesinan, Claro. nos matan. Y el Píntame Bolivia también, lo vamos a cantar las 2 noches. Excelente. Y alguna composición del Marco, Excelente. que igual la vamos a cantar. Ojalá pero acá, hay- porque como es Día de la Bandera, tenemos que Sí, pintar por eso venía a Bolivia, cantar el ¿no? Pinta de Bolivia Claro. también, para Genial. homenajear a nuestra hermosa patria. Y una de Silvio más puedo cantar, que hace referencia a la bandera. Excelente. A ver, otra vez el cuadrito para que la gente que Sí, ahí está estamos. pensando todavía animarse, 24 y Y 25 de agosto. ¿Qué día cae? Jueves y viernes Jueves a y las viernes. 8 de la noche, las entradas ya están a la venta.
Pueden adquirirlas en el mismo Teatro Nuna o ahí está la dirección de su página, Nuna Espacio Arte. Pueden también comprarla en línea. Pero, a ver, hay un truquito que no dice ahí en el afiche. Como son 2 noches donde el repertorio es completamente distinto, o sea, no se repite una noche las mismas canciones del otro, hemos hecho una entrada especial que es para las 2 noches, como un combo, que solo se puede comprar en el mismo teatro. Parte 1 y parte 2, digamos. Claro, de miércoles a domingo se vende en las tardes ahí en el Teatro Nuna y pueden comprar su combito de entrada como para ir las 2 noches, el 24 y el 25, y escuchar un repertorio de Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y composiciones propias de Cristian Benítez y Marco Lavallén. Si uno va una sola noche, paga 60 en gradería y 80 en mesita, pero si vas las 2 noches, por ejemplo, gradería te sale 100. Excelente. O sea que tienes una rebaja y lo mismo en la mesa te sale 140, ¿no? Si vas ambas noches. O sea, hay una rebajita para los que compren su entrada en el teatro. Perfecto. En el mismo teatro. No esperen hasta el último, porque ya se están vendiendo las entradas. La música de Silvio Rodríguez y de Joan Manuel Serrat y también nuestras composiciones, por suerte, están gustando mucho. Qué bueno. Entonces tienen un público muy lindo, un público muy sensible y que se hace una conexión bien linda. Ahí en el Nuna, ya de por sí es una atmósfera hermosa. Es uno de los mejores teatros aquí de la ciudad de La Paz y con un excelente sonido, buenísimas luces. Nos va a acompañar en piano Freddy Mendizábal algunas canciones, vamos a tener percusión también. Excelente. Entonces van a estar un poco más ensambladas las canciones. Se adapta muy bien Freddy Mendizábal, lo he escuchado en distintas facetas, es muy versátil, ¿no? Es súper versátil. Yo lo he escuchado hacer tango, música latinoamericana, rock, por supuesto, creo que jazz, con el Papirri también ha con estado. el Papirri, o sea, es de esos... Por eso el grupo en el que él estaba era el parafonista, ¿no? Porque significan los que acompañan a todos, ¿no? Y una cosa muy bonita. Y con Freddy hay una amistad de años, nos conocemos, por lo menos debe ser casi 30 años que nos conocemos con Freddy. Excelente. Bueno, Cristian. Y la que gana soy yo porque ofrezco música graterol para quienes nos siguen y luego me los guardo y has visto como esta canción, ¿Qué tal metal? La vuelvo a poner y le da un toque diferente al Te programa. hacen pequeños conciertos para ti. Sí. Y te agradezco de verdad por todo el apoyo que nos das a los cantautores, como el Papirri, como el Willy Claure, varios que estamos ahí dando vueltas y que buscamos estos espacios para conectarnos con la gente. Que la alianza es natural, ¿no? Así debería ser. Es natural. Y mezclar con las noticias, que la gente sepa que en Bolivia, pues no solo sufrimos con las noticias terribles, sino que también el arte y la cultura, como también lo culinario, nos unen. Sí. Nos unen, nos dan esperanza, nos dan fuerza. Y esperemos que este día, que además es Día de la Bandera, mis canciones igual lleguen a la gente. ¿Con qué comenzamos hoy? ¿Qué puedes hacer solito? No hay Mario, no hay Lavallén. ¿Prefieres Silvio Rodríguez o prefieres Cristian Benítez? Cristian Benítez para empezar. Muy bien. Esta canción ya la conocen. La tengo que cantar porque habla de la bandera, habla de Bolivia. Cumple 30 años, el mes pasado cumplió 30 años desde que la escribí. Y ya es como una hijita que se ha ido a hacer su doctorado y te escribe así de rato en rato, te manda un mail o te manda un mensajito diciendo: papá, mira, estoy en Australia con la comunidad de bolivianos o en Japón, y así, ¿no? Te va sorprendiendo poco a poco y yo soy feliz de cantarla nuevamente. La voy a cantar en el Nuna, este jueves y viernes que viene. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar, y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Riégame de lluvia, siémbrame semillas y mira cómo crecen en mí los campos de Bolivia. Búscame en la mina o en la selva virgen y en la cumbre andina, hazte parte de mi origen. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también. Y
ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe, porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer son nuestros niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Me voy hasta Santa Cruz. Quien representa a La Razón en Santa Cruz es Pablo Deza. Pablo, ¿qué tal? Colega, un placer hacer piedra, papel y tinta contigo. Hace un tiempo que no nos veíamos. Hoy vamos a analizar con Pablo, informar, interpretar, analizar, marcar algunas hipótesis. En primer lugar, de lo que está sucediendo con el MAS y en segundo lugar, de lo que está sucediendo con este caso Marcet y los tentáculos. Así que nos vamos a ordenar, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, tenemos por un lado esta amenaza del ministro de Justicia, Iván Lima, contra Evo Morales, nada más que líder del movimiento al socialismo, primer presidente indígena, hoy en un ala diferente a la que está liderando el presidente Luis Arce. El ministro de Luis Arce lanza esta acusación contra esta amenaza, más bien contra Evo Morales, una advertencia. Le hecho, búsquese un buen abogado. Pablo, sabes que en estas últimas horas ha salido un comunicado de las exministras y exministros de Estado de Evo Morales y responden ante lo lanzado por el ministro de Justicia. Vamos a mostrar el comunicado, voy a leer una parte solamente. Las exministras y exministros de Estado del presidente Evo Morales, ante las amenazas desaprensivas, violentas y coloniales vertidas por el actual ministro de Justicia, Iván Lima, expresamos nuestro más absoluto rechazo y condena no solo al anuncio temerario de iniciar un proceso judicial al exmandatario, sino también al sospechoso silencio que guarda frente a una acusación que delata la culpabilidad de ser parte de un estudio jurídico que demanda al Estado plurinacional de Bolivia, poniendo en riesgo la seriedad y responsabilidad que le corresponde como servidor público. Dice más abajo, este incidente solamente subraya otros que desde la cartera que dirige el señor Lima dejan más dudas y frustraciones en el pueblo boliviano respecto a la justicia y la defensa de los intereses de la patria que esperanzas en reformarlas y corregirlas. En consecuencia, exigimos al ministro Iván Lima que revise su actitud personal, política, profesional, desestimando su amenaza de juicio al expresidente Evo Morales, la cual en el fondo busca inhabilitarlo para cualquier función pública. De no ser así, el ministro debe renunciar para encarar los procesos sin encubrirse en el cargo que eventualmente ostenta, y termina diciendo que como exministras y exministros de Estado estaremos alertas a las acciones de este servidor del Estado plurinacional de Bolivia y defenderemos la integridad jurídica, física y política de nuestro líder Evo Morales Ayma. Obviamente, Pablo, esto viene del ala evista dentro del MAS. Mire, ahí está Roberto Aguilar. Volvemos a las firmas. Gracias, Joaquín. Ahí están en las firmas Roberto Aguilar, Vilma Lanoca, en fin, Amanda Dávila, Pablo Grux, Fernando Guanacuni, Sacha Llorenti. Ahí le dejo la larga lista. Carlos Romero, obviamente, Javier Zabaleta, Selima Torrico. Mire, anote los nombres. Este es el tono de la respuesta de los allegados a Evo Morales, de los exministros y ministras de Evo Morales. Y sumado a esto, y aquí te dejo la palabra, Pablo, acabamos de recibir dos documentos, los vamos a mostrar también, que según nuestra fuente estaban ya en conocimiento de Evo Morales para afirmar lo que afirmó el pasado domingo. Podemos ver los documentos y, Pablo, me gustaría que me digas qué implica esto. ¿Son realmente documentos que prueban que el ministro Lima, es decir,
que Lima, a través de Lima y Asociados, recibe un pase para defender a una empresa privada que ya estaba enfrentada contra la ABC, que habría un conflicto de intereses. Hay que ver las fechas, ¿no? Parece, según esto, que Lima estaba actuando en el caso sonado de ABC y su hermano contra la ABC en otro caso. Es decir, hay una cosa medio conflictiva acá y tenemos dos documentos, si los podemos mostrar, por favor. Pablo, nos acaba de llegar esta documentación. ¿Has tenido tiempo de mirarla? ¿Qué sientes? Te hago la pregunta redonda, ¿no? Lo dicho por Evo Morales, lo respondido por Lima, la otra respuesta de los ministros y exministros de Evo Morales y estos documentos que nos acaban de llegar. Claro que sí, querida Claudia. Primero que nada, creo que es bueno recordar que estamos en medio de una altísima disputa, de una pugna interna de elevadísima intensidad entre los dos liderazgos que en este momento más nítidamente tiene el MAS, que son Evo Morales por un lado y por otro lado está también la figura del actual presidente Luis Arce. Ellos efectivamente, y a decir también del politólogo cochabambino Fernando Mayorga, se constituyen los dos principales actores estratégicos del MAS, ¿no? Son aquellas figuras que están en condiciones efectivamente de determinar conflictos e discusiones dentro del partido de gobierno. En medio de esta disputa se están produciendo acusaciones realmente muy subidas de tono de parte de un lado, de otro lado. Hemos visto este fin de semana, por ejemplo, al expresidente Evo Morales emitir una serie de criterios en base a supuestas cosas que le habían dicho, que le habrían comentado, pero sin presentar efectivamente pruebas, lo cual mereció una respuesta de parte en este caso, del ministro Iván Lima, que dijo que unilateralmente iba a proceder con una acción frente a los estados judiciales porque sentía mellada su dignidad, él está en todo su derecho, ¿no? Pero esto efectivamente ha generado una respuesta también en este caso, de parte de los exministros, en el comunicado que has mostrado. También, querida Claudia, te paso lo que ha mandado el propio partido del MAS, con la principal firma del vicepresidente del propio MAS, Gerardo García en este caso, acompañado de otras personalidades del directorio, que esto lo tiene nuestra colega Andrea en este momento. Enseguida lo ponemos, Pablo. Estábamos poniendo estos dos documentos a los que hacía referencia, pero vamos con lo que menciona Pablo, con este primer documento. Por favor, si lo podemos tener y compartirlo con nuestros amigos en la pantalla. ¿Lo tenemos ya? Lo están cargando. Adelante, Pablo. Ese es el otro documento. Ese es el que yo acabo de pasar al equipo de producción. Son dos. Perdón, Pablo, vamos en orden. Vamos con estos dos documentos, ¿no? Ahí hay uno de formulario notarial. Vamos al primero, por favor, donde estamos viendo un poder especial, amplio y suficiente, otorgado por Roxana Condori en su calidad de representante legal de la empresa FOPECA, sucursal Bolivia, en favor de los abogados Juan José Lima Magne, Pablo Andrés Marín Salinas y Juan Pablo Álvarez Belmonte, ¿verdad? Ahí está el poder, ustedes pueden ver el detalle, ahí está, perfecto. Está ese poder especial, amplio y suficiente en favor de los abogados, ahí está, para que en representación del mandante puedan apersonarse ante la sala contenciosa, administrativa, etcétera. Y voy al segundo documento. Vamos ahora sí al segundo, por favor, que es ahí está. Esta referencia al proceso contencioso fórmula demanda, igual, FOPECA, sucursal Bolivia, representada por Roxana Condori, ahí está. La personería, relación precisa de los hechos en los que se funda la demanda.
Vamos bajando un poquito. Ahí está el documento. Mi primera pregunta, Pablo, volviendo a esto, es si esto tiene algún carácter evidente de demostración de que había un conflicto de intereses, si estos documentos que se dice estaban en poder de Evo Morales cuando dio declaraciones en Causachuncoca, si estos documentos son suficientemente sólidos para demostrar que había un conflicto de intereses, que Lima y Asociados recibió este pase para defender a la empresa privada que estaba ya enfrentada contra la ABC. Habría que mirar, Pablo, yo sé que esta es información que nos acaba de llegar. ¿Cuál sería tu primera interpretación sobre esto mismo? De acuerdo. A primera vista, efectivamente, habría un conflicto de intereses porque la persona implicada ahí, el abogado, el nombre que más llama la atención ahí, evidentemente es el hermano del ministro Iván Lima, que sería esta persona de nombre... Juan José Lima Magne. Juan José Lima Magne. Entonces, efectivamente, si es que esta persona está defendiendo a esta empresa que estaba en un conflicto con la ABC, bueno, efectivamente podría haber potencialmente un conflicto de intereses. Habrá que ver cómo aclara esta figura, justamente cómo explican esta figura y qué racionalidad le dan, y en base a eso tendremos mayores elementos de juicio para establecer realmente qué ha sucedido ahí. Pero a primera vista, sin embargo, hay que decirlo, genera la impresión de un conflicto de intereses, querida Claudia. Bienvenida Elvira Espejo, directora del MUSEF, del Museo de Etnografía y Folclore, que además de directora o sobre todo es una tejedora, es una mujer que ha ido a lo largo de su vida recuperando saberes, tejiendo. Elvira con un premio que no puedo dejar de mencionar en Alemania. Eres la única boliviana que trae esta distinción a nuestro país, y con el cariño de siempre te digo bienvenida, Elvira. Gracias, querida hermana, por darnos este espacio. Siempre es lindo compartir, ¿no?, todos los trabajos que estamos desarrollando allá en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y nos da mucha alegría anunciar una y otra vez todo lo que realmente estamos así como produciendo y proponiendo a la vez. En tu segunda gestión me estoy acordando que con el gobierno de Evo Morales eras directora del MUSEF, luego viene, en el gobierno de Janine Áñez, Ricardo Calla ocupa tu lugar, pero luego retornas, y eso marca una continuidad, más allá de las peleas del movimiento al socialismo. Elvira, tú recuperas esta línea y hay que aplaudirlo, porque me imagino que esa continuidad te da también coherencia y solidez. Por ejemplo, en esto de la RAE, ¿no?, que es la gran fiesta, creo que es la fiesta más grande del MUSEF, este año con expresiones, sonidos, músicas en plural y espacios. Me acabo de acordar, Elvira, que a Luzmila Carpio, en la dictadura de García Meza, la hacen escapar del país. Ella tenía un contacto ahí que estaba en el Ministerio de Gobierno del Interior con Luis García Meza, y le dicen, te van a agarrar porque haces música de indios. Y me acabo de acordar que a uno de los hermanos compositores de Calamarca también le quitaban su quena, entonces andaba con la quena oculta, porque hacer música de indios era no solamente una vergüenza, sino un delito, Elvira, y creo que vale la pena recordarlo. ¿Y por qué te estás metiendo en todo esto? Así es, justamente queremos hablar de ese diálogo de las sonoridades, ¿no? La convocatoria se abrió el año pasado justamente para que se presenten una diversidad de pensamientos, en este caso ya sea como multidisciplinarios, ¿no? Entonces, algo que me impresiona y me impacta cuando ya empezamos a trabajar un catálogo que vamos a presentar el 21 de agosto, justamente es desde la colección del museo, ¿no? El MUSEF tiene una colección más de 33,000 bienes culturales, lo que nunca se había estudiado en realidad hasta mi llegada, y cuando yo llego el 2013 justamente planteo hacer la investigación porque debería de ser una fuente primaria para los jóvenes, para los maestros, docentes,
para la sociedad, que conozca su patrimonio, conozca su diversidad y así poder difundir y además ser consciente de quiénes somos y cómo somos, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar con varias temáticas que ustedes ya lo conocen y en esas sensibilidades donde trabajamos un poco desde la diversidad de las músicas del territorio boliviano y por supuesto que nos hemos dado cuenta justamente de estas resiliencias para mí, o resistencias, digamos, de las comunidades que no tienen el escenario y hoy en día todavía tenemos esta dificultad porque la educación vertical, en este caso que viene de esa formalidad como nuestros conservatorios que está en diferentes departamentos, tiene una lógica de formación que tiene que ver con mallas curriculares que no son cercanos hacia el territorio, sino más bien son más de afuera, ¿no? Entonces claro, la música también se ha formado en esa sensibilidad de poder ejecutar la música clásica, neoclásica, barroca, en fin, ¿no? Hasta llegar a la cumbia, a la chicha, como podemos decir. Pero lo lindo es que hay esa resistencia en las propias comunidades que no los reconocemos. Y son estos diálogos de las sonoridades que va de una generación a otra generación que haya pasado, digamos, en este caso del abuelo al hijo, del hijo al nieto y así sucesivamente, ¿no? Y lo ejecutan y lo tenemos en las propias comunidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? En medio de las investigaciones académicas se apropiaron de estos conocimientos también. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar en la coautoría para que... Y eran las que valían, ¿no? Sí, las coautorías es como que el productor o el ejecutor, ¿no? Con el académico se integra ambas partes y son autores en realidad de la propuesta, porque es lo que pasa, son diálogos, digamos, de estos pensamientos, donde se va a encontrar en el catálogo, porque son 600 páginas, hay la parte arqueológica, la parte histórica y la parte etnográfica. Yo estoy muy impactada en la parte arqueológica porque tenemos, por ejemplo, las antaras que tiene que ver, por ejemplo, la formación en cerámica, en piedra. Están, por ejemplo, las flautas de los huesos de cóndor, por ejemplo, o los huesos de llama, por ejemplo. Y después están los silbatos, hay una infinidad, las cañas, las tarcas, los pinquillos, ¿no? que nos impresiona. El viento es fundamental, ¿no? El viento es fundamental, el vertiente de la música, cuando se habla de la terminología lingüística, algo que me impresiona es, por ejemplo, se conversa desde el viento y del agua, ¿no? Por esta razón dice Samanan Kamasapistañani, justamente es como estos alientos a través del agua y del viento pasa, digamos, en este caso al instrumento porque hacemos estas capturas, digamos, y eso pasa a la ejecución desde la persona al soplar. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de chuima quiere decir el pulmón, ¿no? Y desde el pulmón se las ejecuta y ya no es el corazón, ¿no? Es súper interesante porque nos plantea una teoría distinta, por eso son sonoridades. Tenemos que hablar, por ejemplo, cómo conversa el agua, el viento, el espacio, el escenario, el universo en realidad que te conversa o lo conversas tú también, ¿no? Y por otro lado está el tema de la parte colonial histórica donde se integran las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las conocimos y los defendemos con todo, que el charango de aquí siempre es, ¿no? Pero sí vino con la colonia y se integró. Es hijo del mestizaje, ¿no? Exacto, y se integró, se entrelazó, digamos. Me parece muy bien porque es una innovación creativa, artística, de eso yo creo que hay que estar de acuerdo, poder entender. Por nosotros. Exactamente. También. Entonces esas apropiaciones genera también nuevos géneros de música, ¿no? Poder entender como la cueca, por ejemplo, o podría ser otras, ¿no? Entonces, así sucesivamente hay estas integraciones que nos ayudan, que podemos hablar desde esa parte histórica. Y luego hay la contemporaneidad y la modernidad, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es cómo cantan en hip hop, en aymara, en quechua, en guaraní, todas las lenguas que se puedan, digamos, ¿no? El hip hop, el rap, ¿no? Y así sucesivamente. Recién he estado viendo, por ejemplo, en Ecuador lo están presentando así como la música romántica en quechua, por ejemplo. Me parece muy interesante como propuestas, por ejemplo, de integración, digamos, de diferentes estilos. Entonces, así, el catálogo está construido justamente para que podamos plantar como una semilla y luego la nueva generación tenga la posibilidad de alimentar, sobrealimentar, porque siempre va a haber huecos, ¿no? Porque el territorio es grande, es más de 36 nacionalidades el país, entonces también las sonoridades es así, ¿no? El invierno, el verano, el grande, una fiesta grande, una fiesta pequeña, mediana o sagrada. Entonces, toda esa dinámica yo creo que vale la pena que lo debatamos, lo charlemos. Y justamente la convocatoria de la RAE lanza eso, ¿no? Hay 4 mesas bien importantes. La primera mesa justamente tiene que ver... Sonidos somos, ¿no? Naturaleza,
Espacios e identidades. Exacto. Entonces eso, por ejemplo, es hablar justamente desde esa dimensión, cómo los pájaros cantan y cómo nosotros tenemos la lectura de los pájaros, ¿no? Porque decimos es un pronosticador, si nos dice si va a llover o no va a llover, o va a producir o no va a producir. Y eso es bien importante porque la lectura es mutua. Estamos ambos leyéndonos para poder entender las dinámicas de todo lo que está sucediendo en el espacio. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.